Buenos días, muchachas, ¿cómo están? Esta, en esta reunión vía Zoom realmente es muy importante que todos puedan participar para que ustedes hagan preguntas, porque si bien es muy importante que ustedes abran continuamente, entren continuamente al aula de Saya y vean todo el material que hay allí, también yo les pueda contestar sus preguntas vía mensajes de correo electrónico o con el grupo de WhatsApp. Es importante participar en estas clases porque es la forma realmente de explicar en detalle y de que ustedes hagan preguntas. Entonces lamento mucho que no participen, ¿ve? Y que además eso es evaluado, no solamente por la nota, sino que la evaluación va más allá de eso, que es la formación, la seriedad, eh, sí, la seriedad que ustedes van a tener para continuar con sus carreras en del área de la arquitectura. Entonces, fíjense, esta actividad del segundo corte consiste en diseñar un preescolar. Y la idea es que se asemeje el proceso lo más posible al taller de diseño, a un taller presencial, en donde se van haciendo, se va desarrollando el proyecto por etapas, ¿ok? He insistido mucho en las etapas y en el proceso de diseño, porque previo a los planos hay un proceso de análisis, de investigación, de qué es lo que se está pidiendo, cuál es el problema de diseño, cuáles son las variables, qué dice la norma, en qué terreno está ubicado, cuáles son las características físico-naturales, el clima, para entonces empezar a diseñar. Y sobre todo, una de las cosas más importantes, qué quiere en función de todas esas variables, de todas esas exigencias, qué quiere el arquitecto, en este caso ustedes, que sea ese proyecto. Entonces nos estamos enfrentando a una actividad que es un preescolar, que es un espacio intermedio entre el hogar, ¿verdad? Entre casi el vientre materno, entre el cobijo familiar, el cobijo maternal y la calle y los centros educativos. Entonces, ¿quiénes van a preescolar? Los niños de 3, 4, 5 y 6 años, ¿sí? O sea, son unos bebecitos. Y sobre todo el niño de 3 y 4 años que está aprendiendo a controlar esfínteres, que no hace pipí solo, que hay que ayudarlo, bajarle el pantalón, ponerle su correíta, lo que sea. Y es un niño que está pegado a su mamá, que no quiere despegarse de su mamá. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Un poquito de café. Y estamos pidiendo un preescolar para 45 niños. Significa que ese preescolar, un poquito siguiendo la norma venezolana, tiene 3 aulas, porque el máximo de niños permitidos por aula son 45, son 15 niños, ¿sí? Entonces yo tendría 45, 15 y 15 son 30, más 15 son 45. ¿Por qué? Porque según la norma venezolana y las recomendaciones en general, no es conveniente tener aulas de preescolar con más de 15 niños. Incluso para atender a 15 niños de 3 años, a 15 niños de 4 y 5, de 5 y 6, se requieren 2 maestras, ¿sí? Generalmente una maestra y un auxiliar, porque mientras que una de las maestras está llevando el niño al baño, la otra tiene que estar pendiente de los demás. Entonces, eso es una condición. La otra condición es que dentro del aula donde están los niños, aparte de que haya esas 2 maestras, están los baños. Los baños no están como en primero, segundo, tercer grado, en primaria, en bachillerato, que el niño sale del aula y hay un núcleo de baños. No, aquí el baño, niñas y niños, está dentro del aula, que es un baño incluso que se ve mucho en Europa, que hay unas posetas bajitas, aquí también en algunos preescolares. Entonces, ¿qué debe haber? Un bañito para niñas, un bañito para varones, por lo menos con 2 posetas y 2 lavamanos, 2 cubículos de poseta
y los lavamanos, ¿ok? Para que la maestra lo lleve, porque la maestra si se va lejos del aula, descuida a los demás. Entonces, y la otra exigencia es que como yo tengo 15 niños, según la recomendación y los índices y las normas, se recomienda 4 metros cuadrados por niño, ¿ok? O sea que si tuviera 10, esa aula tiene 40 metros y 5 más, esa aula, el área mínima de esa aula debe ser 60 metros cuadrados, ¿ok? Entonces ya 60 metros cuadrados es 10 por 6 o 8 por 8, eh, o, eh, 64, en fin. Entonces yo tengo que ver cuál es la mejor área de la aula, pero cuál es la condición que tenga 60 metros cuadrados. Puede ser rectangular, cuadrada, puede aumentar un poquito, pero ese es el área mínima para que el aula funcione. Y tengo que sumarle a esa área, a ese espacio, el área del baño. Entonces tengo que, junto con todas estas eh, tics de funcionamiento, junto con todas estas pautas de normas de funcionamiento, de requerimiento, va lo que usted leyó sobre las variables que debe cumplir y sobre lo que usted quiere que sea un preescolar. Entonces usted después de eso llegó a la conclusión que quiere que el preescolar sea un lugar seguro, un lugar de resguardo, un lugar de intercambio en donde los niños aprenden a ser amiguitos y a relacionarse, que es realmente el objetivo de la escuela, que sea un lugar que el niño se sienta cómodo, que pueda tener interacción con áreas verdes, jugar, que aprenda otras cosas, que aprenda a sembrar una mata, en fin. Entonces usted va a ir conceptualizando su aula. Y usted dice, bueno, yo no quiero un aula cerrada, que el niño esté preso, pero también quiero un aula segura. A lo mejor voy a abrir una gran ventanal, una gran puerta que comunica con un jardín, pero el jardín, digamos, está asegurado, tiene una cerca para evitar que el niño se vaya. A lo mejor en las aulas voy a poner pequeños acuarios para que los niños vean los pececitos y cosas así. El aula de preescolar no es como un aula de primaria, que hay pupitres con un pizarrón, aunque eso también ha cambiado. El aula de preescolar, el niño desarrolla distintas actividades. A lo mejor unos niños están en el área de cocina, que preparan y juegan como si fuera una cocina. Otros niños están en el área de pintura, es plastilina. Otros niños a lo mejor quieren descansar un poquito y otros niños están en otra actividad. O sea que uno tiene que pensar que esa aula puede tener unas 5 mesas, ¿verdad? Para 4 por 4, 16 o 4 mesas, entonces los niños van haciendo distintas actividades. Puede que haya una pizarra, pero no se puede obligar al niño a estar, que puede estar ahí 6 horas, 4 horas, sentado viendo una pizarra, ¿no? Son múltiples actividades. Entonces, en función de eso, un poquito para tener otra idea, aparte de su experiencia personal, con un sobrino, con un hermano, de que es un preescolar, yo coloqué allí, este, al final del documento y en un documento especial, todos estos links. Todos estos links son de proyectos de preescolar, ¿sí? Distintos. Aquí hay cinco proyectos de preescolar en distintos lugares del mundo, los cuales yo les envié en un archivo especial y que ustedes deben ver. Cada una de ustedes debe escoger 2 de estos links, leer el artículo y una vez leído el artículo, preparar una exposición en PowerPoint y explicar ese proyecto. Eso lamentablemente nadie lo ha enviado. Y eso es parte de las exigencias porque es una forma de que ustedes se introduzcan en el tema, que vean otros proyectos. Y estos realmente son muy interesantes. Yo voy a ampliar un poco los lapsos porque es importante cubrir todas las etapas. Entonces, esto era lo primero que había que enviar, ¿ok? Entrar, leer estos artículos, los que a ustedes les gustara más, son 5, muy bellos, muy interesantes, incluso el último,
que es el Colegio Montessori, que es otra metodología de estudio, que no es como la que en Venezuela se ve, que los niños se separan por edades, sino el Montessori agrupa a los niños por mayor, por distintas edades, por ejemplo, 7, 8 y 9, y tiene otras premisas de cómo la gente aprende, cómo los niños aprenden. Entonces, esta lectura y exposición, ¿verdad? Haciendo una presentación de PowerPoint y un video, es urgente que la hagan. No pueden diseñar, muchachos, si ustedes no estudian, si no investigan. Luego, acá vamos a explicar un poquito más el proyecto. Fíjate, ¿cuál es la primera etapa del proyecto? Es conceptualizar. ¿Qué es el problema? Un preescolar para 45 niños, ¿verdad? ¿Dónde se va a desarrollar este preescolar? Les pedí que por favor seleccionaran una parcela en donde actualmente vive su familia en Venezuela, porque les va a ser más fácil. De esa manera, o tienen mayor conocimiento sobre las variables climáticas y otros aspectos. Primero, porque no sé bien dónde están viviendo ustedes. Segundo, porque veo que se mudan y me parece entonces más práctico hacerlo en Venezuela, porque también nos vamos a guiar por la norma venezolana. Entonces, uno conceptualizar el problema, qué es, qué dice la norma, que es un preescolar o la investigación, y qué quieren ustedes que sea ese preescolar. Las variables a contemplar, que es el tamaño del terreno, los retiros del terreno, el clima, ¿verdad? Que es la precipitación, la humedad relativa, la temperatura, la altitud. ¿Por qué? Porque eso influye. Es muy distinto hacer un preescolar en Maracaibo que hacer un preescolar en Mucuchíes, que hacer un preescolar en Barquisimeto. La sensación de calor, de frío, es distinta y ese preescolar tiene que ser confortable. El estudio de actividades diarias, que en el primer corte envié muchos videos sobre eso. Entonces, ¿qué se hace en el preescolar? Va a haber un aula de clase en donde se recorta, se juega con tacos, se juega la cocinita, se pinta, se descansa. Entonces hay que poner todas esas actividades y las áreas que se necesitan. ¿Cuál es el tamaño de una mesita? ¿Cuántos niños van en una mesita? 4, ¿qué área ocupa esa mesa? Los baños del preescolar, ¿cómo son y qué áreas ocupa? Y ese preescolar, que va a tener 3 aulas con los baños adentro, también le tenemos que agregar una pequeña área administrativa para la coordinadora, la directora del preescolar, los baños para el personal eh, de maestras y el personal empleado del preescolar, y a lo mejor una pequeña área de limpieza y mantenimiento. Y allí debe haber un espacio amplio, techado, en donde los niños esperan a sus padres, en donde los padres esperan a sus niños, o un espacio en donde si hay un evento, se pueden reunir todas las personas en ese espacio abierto y techado para alguna fiesta, celebración, entregas de certificados. En líneas generales eso debe tener. Entonces hay que hacer ese estudio de actividades diarias que depende de la conceptualización que ustedes tienen. Y que envíen el primer corte cómo se hace ese estudio. O sea que hay que colocar todas las actividades, el mobiliario que necesito para esas actividades. El mobiliario me va a dar las áreas dinámicas y las áreas estáticas. Las áreas estáticas es lo que ocupa la silla. Y el área dinámica, el espacio que necesito para utilizar la silla. Entonces tienen que ver los videos y sobre todo participar en estas reuniones para que podamos explicar. Luego viene el análisis del sitio. Entonces, solamente una de ustedes me envió la parcela y me envió dos opciones. Yo le dije, vamos a escoger esta. ¿Por qué? Porque uno no puede poner un preescolar en una avenida de mucho flujo vehicular. Tiene que poner el preescolar en un lugar más residencial, ¿sí? Que sea más controlado el tránsito de vehículos. Más próximo a áreas verdes, también un lugar más tranquilo. Luego el análisis del sitio de esos aspectos que tiene que ver con la ubicación, tenemos que ver hacia dónde está el norte,
el sur, el este, el oeste, cuál va a ser la fachada más expuesta al sol en la mañana, en la tarde, porque dependerá si estamos en Maracaibo, que hace tanto calor, no podemos exponer las fachadas hacia el este. Tenemos que protegernos de la incidencia directa del sol. Y luego, en función de toda esa investigación, ¿cuáles son los criterios de diseño? ¿Ok? ¿Cuáles son las decisiones que usted va a tomar para abordar su problema? ¿Cómo va a ser usted para desarrollar su proyecto? Entonces voy a orientar mi edificación norte-sur, voy a incorporar corredores para protegerme del sol, las aulas las voy a orientar norte-sur y voy a comunicarlas con un jardín privado para que los niños puedan hacer algunas actividades, voy a generar un parque de tales o cuales condiciones para que los niños jueguen allí. Voy a trabajar con tales o cuales módulos o formas. Ujú. Entonces usted tiene que poner allí todos los criterios e ideas con los cuales usted pretende, piensa conceptualizar, desarrollar su proyecto. Entonces eso había que hacerlo el 5 de junio. Lamentablemente solamente una persona lo envió. Y luego tenemos otra entrega que es el próximo miércoles, en donde ya empezamos a diseñar, está la parcela en la que usted va a trabajar, que me va a decir cuánto tiene de frente, cuánto tiene de fondo. La parcela puede ser cuadrada, rectangular, irregular, triangular, pero esa parcela tiene unos retiros. Usted no se puede pegar de la calle ni de su vecino, ¿sí? De la calle usted tiene que tener un retiro de 6 metros, digamos, eso se llama variables urbanas. Entonces, las variables urbanas que están en un documento legal, en un plan que la tiene la alcaldía, yo se las voy a señalar, ¿sí? Son unas variables un tanto ficticias, pero son en general las variables que se usan. Entonces, el retiro de frente va a ser 6 metros, el retiro de fondo va a ser 4 y los retiros laterales 3, ¿sí? Que es muy poquito, realmente debe haber más retiros laterales. ¿Cuál es el número máximo de pisos? Un preescolar no debe tener más de un piso para evitar que los niños suban y bajen escaleras y sea más práctico. Entonces, este miércoles debe estar la parcela con sus linderos, cuánto mide de frente, de fondo, laterales, sus metros cuadrados totales, un plano de conjunto. ¿Qué es ese plano de conjunto que hay que hacerlo a escala 1:100? En este caso vamos a entender este plano de conjunto más como una zonificación, en cómo usted piensa organizarlo. Por aquí accedo, aquí va a estar un lobby que me recibe, aquí están las aulas, aquí está dirección, los baños, voy a poner un espacio, unas ideas sobre eso, pero a escala. Y hubiese sido ideal, previa corrección, entregar aquí una planta del diseño interno, pero como estamos muy atrasados, vamos a entregar aquí unas primeras ideas, ¿verdad? Para ir corrigiendo. Pero sí, la entrega final que está pautada para el viernes 28, yo no la puedo cambiar. Yo, porque debo entregar notas. Entonces, lo que vamos a hacer entre el miércoles 12, que va a ser sus primeros bosquejos, más lo que está pendiente por entregar, recibir distintas entregas para ir corrigiendo. Aquí es ideal que ustedes estén, porque si ustedes no participan en la discusión de hoy y no hay preguntas, es difícil corregir. Para la entrega final, que está todo. Por eso que no, la primera entrega que yo hice la sumo para la entrega final, la conceptualización, la presentación de PowerPoint, los criterios de diseño y los planos. Solo que ya se ha ido corrigiendo poco a poco y mi entrega entonces está completa. Les voy a pedir por favor entonces el miércoles 12 cubrir la exposición del link del centro educativo que les envié, que son 2 por estudiante, con su video, hacer la primera parte de conceptualización, variables, criterios de diseño, análisis del sitio. Y esta primera parte donde está la parcela con los linderos, una zonificación, unos bosquejos de cómo iría distribuido.
para yo corregírsela y entre el 12 de junio y el 28 hacer otras 2 correcciones para la entrega final. Bueno, por favor, cualquier cosa, comunicarse. Entiendo que ustedes trabajan, pero también una reunión de Zoom a esta hora, un sábado, es la más práctica porque si usted está en Europa, serían 8, 9, 10, 11, 12, son la 1 de la tarde, hora de mediodía, que no trabaja, que bueno, es una hora libre. Si usted está en Estados Unidos, son las 8, 9, 10, o sea, me pareció que era la hora más práctica, pero tienen que participar, por favor, en las reuniones. Bueno, saludos, muchachas, que estén bien. Cualquier cosa, por favor, escribir. Es importante participar. Bueno, buenos días. Vamos a ver aquí cómo nos vamos.